Reconforta y tranquiliza el pensar que el hombre es solo una invención reciente, una figura que no tiene ni 2 siglos, un simple pliegue de nuestro saber, y que desaparecerá en cuanto éste encuentre una forma nueva. Michel Foucault, Las palabras y las cosas, prefacio. Michel Foucault nació en Francia, en la ciudad de Poitiers, en el año de 1926 y murió en París en 1984. Estudió filosofía en la Escuela Normal Superior de París y ejerció la docencia en las universidades de Clermont-Ferrand y Vincennes. Algunos de sus escritos más importantes son Locura y civilización de 1960, Historia de la locura de la época clásica de 1961, Las palabras y las cosas de 1966, La arqueología del saber de 1969, Vigilar y castigar de 1975, Historia de la sexualidad, el primer volumen en 1976 y 2 más en 1984. Palabras y las cosas, él estudia nada menos que el surgimiento de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son unas ciencias muy nuevas, al lado de la ciencia en general, o las ciencias naturales en general, y él estudia ahí cómo, a partir de prácticas sociales y de discursos, se pueden generar nuevos dominios de saber, como por ejemplo el caso de las prácticas sociales. Foucault es un hombre que parece un historiador. Él trabaja un archivo de un puerto, de una aduana o de una estadística de epidemias. Entonces, analiza instituciones. Y al analizar instituciones, reglas y normas sociales, también analiza los cambios y las transformaciones que estas reglas y normas causan en los individuos. Es decir, cómo nosotros, la gente que vive en la sociedad, no vivimos en forma animal, desnudos y espontánea, sino que vivimos culturalizados. Y esta cultura tiene que ver con ciertas normas institucionales contra las cuales nosotros podemos reaccionar, modificándolas, deformándolas, etc. Pero nuestras individualidades están constituidas por formas culturales que tienen que ver con modos de conocimiento, modos de imaginación, hasta producción de discursos, formas de imagen, etc. Todo esto incide en el individuo, pero siempre de modo histórico. A partir de 1969 y hasta principios de los 80, se desplegó la segunda etapa del pensamiento de Foucault, que se conoció como genealógica. Si en las obras del primer período el problema de las verdades se encontraba en primer término, ahora la reflexión sobre el poder pasó a ser lo prioritario. Michel Foucault fue sin duda una de las figuras más importantes e influyentes del ambiente cultural francés del siglo pasado. Fue un importante filósofo, historiador y psicólogo. Él mismo se describía como una persona preocupada por enseñarle a la gente que se puede ser mucho más libre de lo que en realidad se siente. En sus obras se concentró en demostrar que muchas de las cosas que todos aceptamos como verdades absolutas son construcciones del pasado que pueden ser criticadas y renovadas. Durante las últimas décadas, la obra de este pensador francés ha tenido una amplia difusión en todo el mundo y sus trabajos han sido utilizados para pensar diversos problemas en el campo de las ciencias sociales y humanas. Michel Foucault realizó un conjunto de aportes muy importantes para la filosofía, para la historia, para la sociología y creemos que también para los educadores. De alguna manera revolucionó buena parte del pensamiento pedagógico en Occidente, nos hizo pensar la educación de otra manera, nos hizo ser menos ingenuos respecto de lo que podemos hacer como educadores, nos hizo pensar en el valor que tiene la historia, pero no la historia de los manuales, de las grandes obras y los grandes pedagogos, sino la historia concreta. Nos da herramientas para pensar la escuela. Es un filósofo que extrañamente nos convoca a pensar el cotidiano de la institución escolar y de los maestros y de los alumnos, y porque su pensamiento es una cantera inagotable de ideas, de proyectos, de posibilidades. Es un pensamiento muy rico, muy provocativo. Ha sido un autor que ya desde la postulación de su teoría como una caja de herramientas nos ha dejado un legado
a partir del cual nosotros podemos pensar sus conceptos, sus categorías, para ser instrumentados en otra realidad o en el análisis de la realidad. Y en este sentido, el que él haya sido europeo no nos condiciona, sino muy por el contrario, nos permite, nos favorece, nos facilita para pensar nuestra propia realidad latinoamericana, sacando nuestras conclusiones. Vamos, hay un primer momento en el que Foucault se adentra y en particular profundiza más sobre el campo del saber, es decir, cómo ha sido constituida la verdad en nuestra cultura, desde dónde han surgido unos saberes que se han instaurado como los verdaderos y que de una u otra manera esos saberes, esas formas de saber, han construido verdades que hacen que seamos como somos, que pensemos de esta manera. Y en ese sentido Foucault, digamos, coloca una interrogación sobre el saber y cuáles son los procesos de constitución del saber. Un segundo momento, digamos, que se podría ver en sus obras, vincula y establece una nueva inteligibilidad para pensar el problema en donde los estudios se acentúan más el problema del poder, ¿sí? Más explícitamente, sin que con eso se quiera decir que en los primeros trabajos no trabajó. Cuando trabajaba el saber, no trabajaba también el problema del poder. Pero aquí lo trabajó más, digamos, en instituciones que se dedicaban fundamentalmente a eso. Una tercera preocupación de Foucault es por el sujeto, por la manera como el saber y el poder ha constituido sujetos y nos ha constituido como sujetos. Es decir, nos ha hecho sujetos, ¿sí? Sujetos en el sentido de sujetados, pero también de cómo se ha constituido el sujeto desde procesos de subjetividad, a propósito del saber, del poder y del deseo. La pedagogía no puede ser un acto de enseñanza donde un sujeto institucionalizado le enseña a un estudiante institucionalizado, donde no hay nada personal, sino que la pedagogía es un problema personal. Entonces, como problema personal, ahí es donde el profesor se las va a tener que ver. Y como el problema personal es este: cómo yo le enseño a otro de tal manera que le respete su vida personal. Cómo yo lo vinculo al conocimiento de tal manera que yo lo incite a producir también su experiencia personal. Cómo yo meto mi vida personal dentro del saber general, dentro del poder y dentro de las relaciones de sujeto, de tal manera que no me deje manipular por ellas, ni llevar por ellas y excluir, sino que arme un juego de relaciones. Entonces, para mí la pedagogía es eso. Foucault nos da armas para pensar que la pedagogía realmente no es un acto de enseñanza, ni un acto de aprender, sino un acto en el cual el que está en ese papel de enseñanza, de formar o de educar, tiene que intentar meter su vida personal.